Hermosillo. Quiero platicarles, voy a poner las bases, el antecedente, para luego que entre el embajador y la doctora Barrientos en esta mesa. La que sigue, por favor. Sí, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue adoptado por 195 países el 12 de diciembre del 2015, durante esa histórica conferencia de partes en París. Y algo que me llamó muchísimo la atención era cómo México impulsa y defiende la parte de que teníamos que estar debajo de los 2 grados. No todos los países iban en la misma dinámica, pero el nuestro sí. Es una de las cuestiones que a mí me congratula muchísimo la visión de nuestro país en esta materia, en cambio climático, que vamos siempre impulsando, y la verdad un paso adelante de muchísimos países. El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 y en el texto se reconoce la importancia de evitar y de reducir al mínimo y atender los daños y perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático. Pero el 1 de junio del 2017, una acción sacude al mundo de los que conforman las partes de esta conferencia, con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que confirma que su país abandonará el Acuerdo de París. Esta decisión, por supuesto, que sorprendió a la comunidad internacional. Pese a la posibilidad de una resolución de esta índole, siempre estuvo en el aire, siempre esa duda de quién ganaba la presidencia y cómo iba a actuar uno u otro. Lamentablemente decide salirse del Acuerdo de París. ¿Y por qué esa importancia de que Estados Unidos esté dentro del Acuerdo de París? Porque junto con China, las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos y China representan casi un 40%. Pero también el mundo dio una respuesta. Los países ahí congregados dieron una respuesta de que, por supuesto, respetaban esa decisión, pero unidos y con mayor fuerza saldríamos adelante de este acuerdo. El acuerdo admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión y actuación y apoyo en diferentes campos: el sistema de alertas tempranas, la preparación para emergencias, el seguro contra riesgos. Asimismo, resalta algo muy importante: el papel de las ciudades, las regiones y las administraciones locales, la sociedad civil, la academia y el sector privado en la lucha contra el cambio climático. Y el acuerdo, ahí hay otras acciones, ¿verdad? Unas acciones que se llaman acciones pre-2020, porque en realidad el acuerdo, estas contribuciones nacionalmente determinadas, aquí sucede algo muy especial. En el protocolo de Kioto, cada país, más bien de arriba hacia abajo, se tomó la decisión de la disminución de las emisiones. En este caso, cada país manda sus contribuciones nacionales determinadas y dice qué acciones va a hacer para disminuir sus emisiones, y también manda sus compromisos en materias tanto de mitigación y adaptación. Eso es algo muy importante, porque no es lo mismo que te digan qué tienes que hacer a que tú hagas un compromiso diciendo: no pongo en riesgo, no estrangulo, no puedo cumplir, sino esto sí lo puedo hacer y ya veré en el ajuste en el transcurso de los años. Cabe señalar que inicialmente entran en vigencia en el 2020 estas contribuciones nacionalmente determinadas, y por ello las partes decidieron fortalecer las acciones de mitigación y adaptación en el periodo 2016-2020, lo que se conoce como acciones pre-2020. La otra, por favor. ¿Cuáles son los retos principales? Esta suma de metas nacionales es notoriamente insuficiente
para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, y lo sabemos. Lamentablemente, no encontramos, o sea, si bien se ha pedido a los países que hagan un ajuste a sus metas, que se comprometan más, pues necesitamos estar todos en la misma sinergia. Creo que en los próximos años Estados Unidos golpeará la mesa para decir, por favor, déjenme entrar al acuerdo, esto ya se está incendiando. Y lamentablemente miles y miles de jóvenes, de generaciones presentes y futuras, ellos pagarán la mala decisión de su presidente de haber salido del Acuerdo de París. La siguiente, por favor. Estados Unidos, segundo emisor global, abandonado. Bueno, la siguiente, por favor. Estos retos principales avanzan en un ritmo muy lento porque es difícil. Por ejemplo, se tienen que reunir cada 5 años para fijar los objetivos más ambiciosos, basándose en criterios científicos. Tienen que informar a los demás gobiernos y a la ciudadanía sobre los avances, evaluar los avances hacia un objetivo de largo plazo mediante un sólido mecanismo transparente de transparencia y de rendición de cuentas. Reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias contra el cambio climático. Ofrecer a los países en desarrollo apoyo financiero internacional en actividades de mitigación y de adaptación, intensificar los esfuerzos mediante apoyos para reducir las emisiones, aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a efectos adversos del cambio climático, mantener e impulsar la cooperación regional e internacional y fortalecer el apoyo de las naciones. Tenemos nosotros que hacer promoción de las sinergias positivas, de cómo hacemos en esa teoría conjuntos que veíamos en secundaria, no sé si todavía se vea eso, pero los conjuntos, cómo podemos nosotros poder fomentar que este Acuerdo de París, otros acuerdos multilaterales, pero sobre todo la Agenda 2030 con el ODS 13 puedan ser incluyentes y puedan estar funcionando como un todo. Nosotros sabemos perfectamente bien que la actualización periódica de los NDCs, al menos cada 5 años, su progresividad, esto es la contribución que tiene que hacer cada país en aumentar gradualmente sus metas, y que cada NDC tome en cuenta los resultados del balance mundial, es lo que nos va a permitir a nosotros hacer esta promoción de sinergias. En la adaptación es una de las metas explícitas del Acuerdo de París. El acuerdo propone aumentar la capacidad de adaptación de los efectos a los efectos adversos del cambio climático y promover una resiliencia al clima y un desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Pero también nosotros tenemos que ir, dentro del legislativo se formó una comisión para ver lo de la Agenda 2030 y por supuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una ley, una iniciativa de ley que se propone, la Ley de Costas Mexicanas, que ayer estuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, donde varios científicos y expertos se reunieron para promocionar esta ley, pero tienen desde el 2010 empujando. Nosotros en el 2015 presentamos esta ley, varios senadores y su servidora, dando entrada a estos expertos en la materia y por supuesto preocupados de todo lo que está pasando. Y les comentaba que por supuesto, o sea, avanzamos de forma lenta, pero avanzamos. Ustedes recordarán que en el preámbulo del Acuerdo de París solamente mencionaba ligeramente ahí océanos, pero ahora en la COP23 en Bonn, Alemania, se trató ampliamente y antes de esta conferencia de partes hubo una reunión en Fiji también para ver el tema de océanos. Nosotros tenemos que desde aquí, desde el Senado, desde el Poder Legislativo, acompañar iniciativas de ley que puedan darle a México ese soporte tan necesario
de un estado, de un país costero, donde 17 estados son costeros, más de la mitad, donde en ninguna de sus constituciones locales se asumen como costeros, o sea, no hay una identidad, y donde el territorio en el mar es más grande que el macizo territorial. Los efectos del cambio climático no solamente se ven en tierra, en el mar, en el océano, son profundamente no sé, ¿cómo les puedo decir? Sí, muy fuertes. Su impacto es fuertísimo. Si está aumentando la temperatura, si está aumentando la evaporación, si los fenómenos de huracanes son más fuertes, el aumento de la temperatura, el aumento del pH, entonces están afectando gravemente a las pesquerías, pero también a la vida, porque la vida en el mar se da en ciertos rangos y la temperatura es muy importante. Por supuesto también el pH, etcétera. Y si a eso lo acompañamos de que se está desapareciendo o la deforestación brutal a los manglares, pues por cada hectárea de manglar que se pierde, 800 kilos de pescado y de camarón también se pierden. Entonces esto está afectando gravemente a la pesquería, y esto lo menciono porque hace rato dije sin poner en riesgo la seguridad alimentaria. Pues ya está en riesgo si no tomamos medidas fuertes. Y para que una medida quede establecida y difícilmente pueda desaparecer, pues es mejor tenerla en ley y no en un programa. Y por supuesto es que se puede ir modificando. Y bueno, la siguiente, por favor. Otro tema muy importante es el financiamiento. Se aumenta el financiamiento para el periodo desde la celebración del Acuerdo de París hasta el 2020. Bien, 2020-2025, y es la cifra soñada, la cifra que estamos platicando desde hace muchísimos años, de 100,000 millones de dólares anuales. ¿Y 100,000 millones de dólares anuales es mucho o es poco? Pues depende con qué lo comparamos. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con los efectos desastrosos del cambio climático con el huracán Katrina, pues creo que ahí todavía le ponemos 4,000 millones de dólares más. Otro de los temas importantes es la tecnología. El acuerdo hace un llamado al Centro y Red de Tecnología Climática, CTCN, para facilitar la acción dirigida al desarrollo y la transferencia de tecnología, y sobre todo la creación de capacidades. El acuerdo establece un sistema de fomento de las capacidades para los países en desarrollo. La mención que hacía hace rato el embajador Miguel Ruiz Cabañas de un evento que tuvimos, bueno, fue un conversatorio, pero anterior a este evento fuimos sede del el 7º Congreso Nacional de Cambio Climático de la UNAM. Un día fue aquí en el Senado y el tema a tratar fue el cambio climático desde la perspectiva de la seguridad nacional. Yo le quiero quitar nacional porque casi así como muchas cosquillas y da mucho nervio. Entonces, cambiarle y empezar a ver al cambio climático desde la seguridad climática. Nosotros tenemos que entender que hoy los impactos son mucho más fuertes. Si ya estamos hablando de que los huracanes pegarán más fuerte, que la evaporación del océano es mayor y los riesgos, pues sabemos que tenemos que cambiar la ley de obra pública porque va a ser otro tipo de infraestructura. Vamos a tener que construir teniendo en cuenta este fenómeno. Y para eso hemos propuesto nosotros una serie de iniciativas, un cambio, una reforma al 26 constitucional y a 18 leyes sectoriales, precisamente para evitar que México siga perdiendo tanto dinero para hacer realidad la prevención, si todavía cabe, y estar construyendo, por ejemplo, estar cultivando
estar haciendo lo que nos toca que hacer, pero siempre contemplando que el cambio climático es un fenómeno que ya está presente y que ya está impactando severamente a la vida nacional. Es cuanto, senador Hermosillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la